Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro y a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, escúchenlo. En el momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde habla Jesús hoy? Para que le podamos buscar y escuchar. Nos habla ante todo a través de nuestra conciencia. Ella es una especie de antena repetidora, instalada dentro de nosotros, de la voz misma de Dios. Pero por sí sola ella no basta. Es fácil hacerle decir lo que nos gusta escuchar. Por ello necesita ser iluminada y sostenida por el Evangelio y por la enseñanza de la Iglesia. El Evangelio es el lugar por excelencia en el que Jesús nos habla hoy. Pero sabemos por experiencia que también las palabras del Evangelio pueden ser interpretadas de maneras distintas. Quien nos asegura una interpretación auténtica es la Iglesia, instituida por Cristo precisamente para ese fin. Dice en el Evangelio de San Lucas: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por eso es importante que busquemos conocer la doctrina de nuestra Iglesia, conocerla de primera mano, como ella misma la entiende y la propone, no en la interpretación, frecuentemente distorsionada y reductiva en los medios de comunicación. Hay que acercarnos directamente a los textos del Catecismo de la Iglesia y de las cartas pastorales y los demás documentos que a lo largo de todos los siglos la Iglesia ha escrito, interpretando la Sagrada Escritura e iluminando cada tiempo y cada época. Casi igualmente importante que saber dónde habla Jesús hoy es saber dónde no habla. Él no habla ciertamente a través de los magos, adivinos, videntes, oradores de horóscopos, pretendidos mensajes extraterrestres. No habla en las sesiones de espiritismo, en el ocultismo. En la Escritura leemos estas advertencias al respecto. En el libro del Deuteronomio dice: no ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Estos eran los modos típicos de referirse a lo divino de los paganos, que sacaban profecías consultando los astros o las vísceras de los animales o el vuelo de los pájaros. Con esa palabra de Dios hoy en el Evangelio, escuchadle, todo aquello se acabó. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No estamos obligados a ir a tiendas para conocer cuál es la voluntad divina para nosotros, a consultar esto o aquello. En Cristo tenemos todas las respuestas que necesitamos, pero no nos acercamos por algún motivo. Pensamos que quizás no lo vayamos a entender, pero el Señor habla a través de la Escritura y a través de la predicación de la Iglesia. Lamentablemente hoy aquellos ritos paganos vuelven a estar de moda. Como siempre, cuando se disminuye la verdadera fe, aumenta la superstición. Tomemos la cosa más inocua de todas, el horóscopo.
Se puede decir que no hay periódico o emisora de radio que no ofrezca diariamente a sus lectores u oyentes el horóscopo. Para las personas maduras dotadas de un mínimo de capacidad crítica, eso no es más que una tomadera de pelo, una especie de juego o de pasatiempo. Pero mientras tanto, miremos los efectos a largo plazo. ¿Qué mentalidad se forma especialmente en los niños y los adolescentes? Aquella según la cual el éxito en la vida no depende del esfuerzo, de la aplicación en el estudio o de la constancia en el trabajo, sino de factores externos, imponderables, de conseguir dirigir en provecho propio ciertos poderes propios o ajenos. Peor aún, todo ello induce a pensar que el bien y en el mal la responsabilidad no es nuestra, sino de las estrellas quizás, o del adivino. Es necesario hablar de otro ámbito en el que Jesús no habla, y es donde sin embargo se le hace hablar todo el tiempo, el de las revelaciones privadas, mensajes celestiales, apariciones y voces de la naturaleza variada. No digo que Cristo y la Santísima Virgen María no puedan hablar también a través de estos medios. Lo han hecho en el pasado y lo pueden hacer evidentemente también hoy. Solo que antes de dar por descontado que se trata del mismo Jesús o de la Santísima Virgen María y no de la fantasía enferma de alguno, o peor, de genios que especulan con la buena fe de la gente, inclusive del mismo demonio que aprovecha la curiosidad para engañar y enredar en sus planes a los incautos. Es necesario tener garantías. Se necesita en este campo esperar el juicio de la Iglesia, que siempre ha sido muy prudente en estos casos y se toma su tiempo para discernir. San Juan de la Cruz decía que desde que en el Tabor, es decir, en el monte donde sucedió la transfiguración que se nos narra hoy en el Evangelio, el Padre dijo de Jesús: escuchadle. Dios se hizo desde ese momento mudo. Ha dicho todo. No tiene cosas nuevas que revelar. Quien le pide revelaciones o respuestas le ofende realmente, como si no se hubiera explicado claramente en el Evangelio. Dios sigue diciendo a todos la misma palabra: escucharle a Él. Lean el Evangelio. Ahí encontrarán, ni más ni menos, todo lo que buscan. Sin duda, pidámosle al Señor que nuestra sed de la palabra de Dios sea constante, que nos inquietemos, que no dejemos de escuchar diariamente la palabra de Dios, que no dejemos nunca de buscar en la palabra de Dios las respuestas que tanto necesitamos, y que no nos dejemos engañar jamás de aquellos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que desconocen la Sagrada Escritura, desconocen el magisterio de la Iglesia y más aún no hablan con la autoridad de la Iglesia. Señor, gracias porque nos has dado todo por medio de Jesucristo. No solamente, Señor, nos has dado la salvación, sino, Señor, nos has marcado un camino para que, sea cual sea la situación, sea cual sean los tiempos en que vivimos hoy día, siempre tu palabra ilumine. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra siempre es vigente en cualquier circunstancia, en cualquier época de la vida, en cualquier época de la historia. Danos un corazón lleno de fe. Danos un corazón sediento de escuchar tu palabra. Un corazón sediento de ti, Señor. Es lo que te pedimos, porque para una sincera conversión necesitamos encontrar cuál es el nuevo camino que vamos a emprender, y ese nuevo camino nos lo revelas tú en la Sagrada Escritura. Aquí estamos, Dios Padre Todopoderoso, escuchando a tu Hijo. Tu Hijo es nuestra vida. Tu Hijo es nuestro camino. Tu Hijo es nuestra más grande esperanza. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.